Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con los puntos máximos y mínimos de una función. En pantalla se muestra el gráfico de una función f, que posee varios máximos y varios mínimos. Pero, ¿qué es un máximo y qué es un mínimo? Este punto que está acá es un máximo. Por la siguiente razón: cuando nos acercamos a él por la izquierda, subimos. Y cuando nos alejamos de él por la derecha, bajamos. Recuerda que siempre vamos a caminar o a movernos de izquierda a derecha. Repito, al acercarnos a él por la izquierda, subimos. Y cuando nos alejamos de él por la derecha, bajamos. Cuando un punto tenga este comportamiento, se dirá que es un máximo. Veamos ahora un punto mínimo. Por ejemplo, este que está acá es un mínimo. Cuando nos acercamos a él por la izquierda, bajamos. Pero cuando nos alejamos de él por la derecha, subimos. Cuando un punto tiene este comportamiento, se dice que es un mínimo. Observa ahora este punto. Si te pregunto, ¿es un mínimo o es un máximo? Observa que no tiene curva a su izquierda, solo a la derecha. De tal forma que solo puedes alejarte de él por la derecha. Cuando te alejas de él por la derecha, ¿qué pasa? ¿Estás subiendo o estás bajando? Estás subiendo. ¿Y qué comportamiento tenía estos puntos que cuando nos alejábamos por la derecha subíamos? Los puntos mínimos. Recuerda, cuando nos alejamos de un mínimo, subimos. Por lo tanto, sin lugar a dudas, puedes decir que este punto acá es un mínimo. Y este otro punto, que también es dudoso porque no tiene curva a la derecha, ¿cómo puedes saber si es un mínimo o un máximo? Lo que puedes hacer es acercarte por la izquierda. Cuando te acercas por la izquierda, ¿qué sucede? Subimos. ¿Qué tipo de punto tenía este comportamiento? Los puntos máximos, observa. Cuando nos acercamos por la izquierda, subimos. Por lo tanto, sin lugar a dudas puedes decir que este punto es un máximo. Muy bien, ya sabemos qué es un punto mínimo y qué es un punto máximo. Pero ahora bien, vamos a definir ahora en esta curva qué es un máximo absoluto o global. Un máximo absoluto o global es la mayor altura alcanzada en la curva. Acá lo tenemos, observa acá. Este es el máximo absoluto o global. Y este máximo es mayor que todos los otros máximos de la curva. Observa, este es otro máximo, pero este es mayor. Este es otro máximo, pero este es mayor. El máximo absoluto global es la mayor altura alcanzada en el dominio de la función. En este caso, el dominio de la función está definido en el intervalo cerrado AB. El mínimo absoluto o global es la menor altura alcanzada en toda la curva. ¿Dónde crees que se encuentra el mínimo global? Acá. Este punto es el mínimo global porque es la altura más baja de la curva. Esta altura es menor que esta altura, que también es un mínimo. Y es menor que esta altura, que también es un mínimo. De manera que ciertamente este es el mínimo global o absoluto. El máximo relativo es la mayor altura alcanzada en la intersección de un intervalo abierto con el dominio de la función. Y un mínimo relativo es la menor altura alcanzada en la intersección de un intervalo abierto con el dominio de la función. Vamos a ubicar primero los máximos relativos. Los máximos relativos son todos los máximos de la curva, incluyendo el máximo absoluto. Observa, este máximo es relativo, este también, y este también, y este también. Ahora voy a ubicar los mínimos relativos. ¿Cuáles son los mínimos relativos? Todos los mínimos de la curva, incluyendo el mínimo absoluto. Este es un mínimo relativo, este es un mínimo relativo, y este también es un mínimo relativo, y este también. El lenguaje que utilizaremos para trabajar con este tipo de ejercicios de máximos y mínimos será el siguiente. ¿Cuál es el máximo absoluto? Este que está acá, cuya altura es m8. ¿Y dónde se alcanza? Se alcanza en x1. Cuando se pregunte dónde se alcanza, se está preguntando por el valor del dominio, es decir, el valor en x o su coordenada en x del punto señalado. Este mínimo tiene una altura de m5. ¿Y dónde se alcanza? En x2. Este máximo tiene altura m6. ¿Y dónde se alcanza? En x3. Este mínimo, que es el mínimo absoluto,
tiene altura m sub 1. ¿Y dónde se alcanza? En x sub 4. Este máximo tiene altura m sub 3. ¿Y dónde se alcanza? En x sub 5. Este mínimo tiene altura m sub 2. ¿Y dónde se alcanza? En x sub 6. De esta manera trabajaremos en los ejercicios. Ahora pasemos a desarrollar algunos ejercicios donde encontraremos los máximos y mínimos dada la gráfica de una función. Observa el gráfico de la función 1. ¿Posee máximo absoluto? No, no posee máximo absoluto. ¿Por qué? Porque estos tres puntos suspensivos indican que esta línea recta crece hasta el infinito. Por lo tanto, no posee máximo absoluto. ¿Posee máximo relativo? No. No posee máximo relativo. ¿Existe mínimo absoluto? Sí, sí existe mínimo absoluto. Acá se ubica. Tiene una altura de acá de menos 2. La coordenada en y es menos 2. Por lo tanto, el mínimo absoluto es menos 2. ¿Y dónde se alcanza? ¿Cuál es su coordenada en x? Recuerda que la cuadrícula tiene longitud 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Se alcanza acá en menos 3. Por lo tanto, es alcanzado en x igual menos 3. ¿Existe mínimo relativo? Los puntos absolutos siempre serán relativos. Por lo tanto, este punto también es un mínimo relativo. ¿Existe algún otro mínimo relativo? No, no existe. Porque la línea recta llega exactamente hasta este punto ya señalado. Continuemos. Veamos ahora esta gráfica. ¿Existe máximo absoluto? No, no existe. Porque la misma se extiende hacia el eje Y infinito. ¿Existe máximo relativo? No. ¿Existe mínimo absoluto? Sí. La altura más baja de la curva es acá, en este punto. Ubicado en menos 1, menos 2. La altura es menos 2. ¿Y dónde se alcanza? ¿Cuál es su coordenada en x? En este caso sería 0. ¿Existe mínimo relativo? Sabemos que los absolutos son relativos, por lo tanto debemos señalar el absoluto. ¿Existe algún mínimo relativo diferente de este? No, no existe. Continuemos. Veamos ahora el gráfico de la función 3. ¿Posee máximo absoluto? No, no posee. ¿Por qué? Porque la misma se extiende hacia más infinito en y. ¿Posee máximo relativo? No. ¿Posee mínimo absoluto? No, porque la misma decrece hacia menos infinito en y. ¿Posee mínimo relativo? No. Continuemos. Veamos ahora el gráfico de la función 4. ¿Posee máximo absoluto? No. ¿Por qué? Porque la misma se extiende hacia más infinito. Estos tres puntos suspensivos indican que las imágenes crecen en el eje Y hacia más infinito. ¿Posee máximo relativo? No. ¿Posee mínimo absoluto? No. Porque la misma se extiende acá hacia menos infinito. ¿Posee mínimo relativo? No. Analicemos el gráfico de la función 5. ¿La función 5 posee máximo absoluto? No. Pero veamos por qué. Porque la altura máxima se alcanza acá. Pero este punto es vacío. Como está vacío, no posee máximo absoluto. Si hubiese estado relleno este punto, sí hubiera poseído máximo absoluto. Muy bien, continuemos. ¿Posee máximo relativo? Sí. Siempre un punto aislado es un máximo relativo. Por ejemplo, acá este punto. La altura de este punto, que en este caso es 1, 2, 3, acá la coordenada en y, la altura de este punto es mayor que todas las alturas de estos puntos. ¿Correcto? Por lo tanto, este punto aislado es un máximo relativo. Y de hecho, todos los puntos que se encuentren sobre esta recta, todos y cada uno de los puntos, que son infinitos puntos que se encuentran sobre esta recta, son máximos relativos. ¿Cómo expresamos esto en la tabla? Observa. El máximo relativo se alcanza en una altura de 3, porque es la coordenada acá en y, de todos los puntos que pertenecen a la recta, y se encuentran ubicados en x, que pertenecen al siguiente intervalo, que viene desde menos infinito en el eje x, menos infinito, indicado por los tres puntos suspensivos, hasta la coordenada en x de este punto,
que sería acá menos 1. Menos 1, cerrado en menos 1, porque este punto es relleno, y abierto, por supuesto, en menos infinito. Todos estos puntos son máximos relativos. Continuemos. ¿Existe mínimo absoluto? Sí, sí existe. La menor altura se alcanza acá. En este punto relleno. Acá se alcanza la menor altura. ¿Cuánto vale esa menor altura? Ubicamos la coordenada en y de este punto, que sería menos 1. Por lo tanto, el mínimo absoluto se alcanza en menos 1. ¿Y dónde está ubicado? ¿A dónde se alcanza? Ubicamos la coordenada en x de este punto. 1, 2, 3, 4. Se alcanza en x igual 4. ¿Existen mínimos relativos? Sabemos que los absolutos son mínimos relativos. ¿Pero existe algún otro mínimo relativo aparte del absoluto? Sí, sí existe. Obsérvalo acá. Cada vez que veas un punto aislado, ese punto puede ser un mínimo o un máximo. En este caso es un mínimo relativo, porque la altura de este punto evidentemente es 0, ya que está ubicado acá, y esa altura es menor que todos los puntos que se encuentran en esta curva, ¿correcto? Todos estos puntos poseen una altura mayor que la altura de este punto. Por lo tanto, este es un mínimo relativo. El mínimo relativo tiene altura 0 y es alcanzado ¿en dónde? Es alcanzado en x igual 0, en el origen de coordenadas. Finalicemos el video analizando el gráfico de la función 6. ¿Posee máximo absoluto este gráfico de la función 6? No. ¿Por qué? Porque acá estos tres puntos suspensivos indican que sus imágenes se extienden hacia más infinito en el eje Y. ¿Posee máximo relativo? Sí, sí posee máximo relativo. Este punto pertenece a la recta, acá, y este punto es un máximo relativo, porque esta altura, que la ubicamos en el eje Y como 4, 1, 2, 3, 4, es mayor que todos los puntos de la curva que se encuentran por debajo de Y igual 4, como lo son estos puntos, estos puntos, estos puntos. Es mayor este punto. Por lo tanto, esta altura es un máximo relativo. La altura de ese máximo relativo es 4. ¿Y dónde es alcanzado? Ubicamos la coordenada en x de este punto, que en este caso es 1. ¿Existe algún otro máximo relativo? Sí, existen dos más. Este punto es un máximo relativo, porque su altura es mayor que todos los puntos que se encuentran por acá, por debajo de él. Y este otro punto, este que está acá, obsérvenlo, acá, también es un máximo relativo, porque su altura es mayor que todos los puntos que se encuentran por debajo de él. Por lo tanto, este punto, cuya altura es 0, es un máximo relativo. ¿Y dónde se alcanza ese máximo relativo? Se alcanza en x igual 1, 2. En x igual 2. Y este otro punto, cuya altura también es 0, ¿dónde se alcanza? Se alcanza en x igual 1, 2, 3, 4. La coordenada de este punto en x es 4. Por lo tanto, se alcanza acá en 4. ¿El gráfico de esta función azul posee mínimo absoluto? No. Pudieras pensar que este punto que posee la altura más baja es un mínimo relativo, pero no lo es porque es un punto no relleno, no pertenece a la función. Por lo tanto, esta curva no posee mínimo absoluto. ¿Posee mínimos relativos? Sí, sí posee. Vamos a señalarlos. Este que está acá, este punto aislado, es un mínimo relativo, porque su altura, que es 1, es menor que todas las alturas de estos puntos. Y es menor que todas las alturas de estos puntos. Por lo tanto, este punto es un mínimo relativo, de altura 1. ¿Y dónde es alcanzado ese mínimo relativo? Es alcanzado en x igual menos 1. ¿Existe algún otro mínimo relativo? Sí, por supuesto, este punto. Siempre los puntos aislados pueden ser mínimos o máximos. Este punto es un mínimo relativo porque es menor que todas las alturas que se encuentran en esta curva, ¿correcto? La altura de este punto es 0 y la altura 0 es menor que todas las alturas de estos puntos. ¿Y dónde es alcanzado? Es alcanzado en menos 1, menos 2, en menos 3. Ubicamos la coordenada en x y allí es donde es alcanzado ese mínimo
relativo. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.